Sabemos que dentro del programa profético de Dios existen tres grupos: el mundo, la iglesia e Israel. Sabemos que el mundo será castigado con la ira de Dios. Sabemos que la iglesia se librará de la gran tribulación. Pero ¿qué ocurre con Israel? Veamos qué dice la Biblia. Antes que todo, doy gracias al Señor por esta bendición que Él me ha concedido de poder iniciar este canal. Lo que partió como un proyecto en medio de la cuarentena, cada día va tomando más vuelo espiritual y cada día es de más bendición. Ya superamos los 50 suscriptores, así que a todos ellos saben quiénes son, les mando un saludo y que el Señor les bendiga. Eh, bueno, en esta ocasión he estado estudiando sobre qué va a ocurrir con Israel durante la gran tribulación, ya que es un tema en sí mismo. Y voy a explicar algunas cosas que quizás para la iglesia o el cristiano promedio son cosas que nosotros sabemos, pero también me he dado cuenta que estos videos están llegando a personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, y por eso creo que es necesario también explicar algunas cosas que son relativamente básicas. Bueno, vamos a hablar de Israel y cuál va a ser su rol, qué va a pasar con ellos durante la gran tribulación. Ya sabemos lo que es la gran tribulación. Voy a dejar un video acá para que ustedes lo recuerden o lo vean también aquellos que no lo han visto. Y empezamos. Bueno, Israel se conoce como Israel a la nación, a cada uno de los descendientes que forman la anfictionía. ¿Qué es la anfictionía? Es la unión de las 12 tribus de Israel, o sea, los descendientes de estas 12 tribus de Israel, y que en estricto rigor son los descendientes de Jacob. Jacob se le cambia el nombre por Israel, y Jacob es el hijo de Isaac, e Isaac es el hijo de Abraham, el amigo de Dios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de una nación descendiente de las 12 tribus que corresponden a las 12 tribus de los hijos de Jacob. Bueno, la historia de Israel, lo que nosotros conocemos actualmente como Estado de Israel, para poder llegar a ser Estado, ha pasado por muchos periodos históricos. Israel estuvo 430 años cautivo en Egipto. Después fue sacado de Egipto en el periodo del Éxodo por Moisés, estuvo 40 años en el desierto. Después viene el periodo de la toma, la conquista de Canaán a través de la época de los jueces, de Josué y de los jueces. Después viene la época de los reyes. Después vienen los exilios, tanto en Asiria como en Babilonia, el periodo posexílico, la conquista de Israel tanto por el imperio asirio como también por el imperio romano, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde Israel efectivamente se hace una provincia romana, y después de Bizancio, posteriormente de los árabes, de los turcos, hasta el año 1922, en que pasa a ser un protectorado británico, y finalmente el año 1948, cuando ya recupera su autonomía como Estado, que es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 66. Bueno, pero Israel no es cualquier país, es una nación escogida y elegida por Dios. Eh, a Israel también se le llama Jacob en la Biblia. Pero, ¿qué hacía especial a Israel? ¿Qué hacía especial? Bueno, dentro de todo, lo especial que es Israel, que es la nación, el pueblo escogido por Dios, lo que hace más especial a Israel es que en Israel va a venir el Mesías. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos el Mesías? El Mesías, esta palabra significa el ungido, el enviado. La palabra griega para Mesías es el Cristo. Cuando estamos hablando del Cristo también estamos hablando de el Mesías o el ungido. Y este término de ungido se presenta en la literatura bíblica solamente para tres personajes. Los reyes son ungidos, los sacerdotes y los profetas son ungidos. Pero se empieza a hablar específicamente del ungido o del Mesías en relación a varias profecías que en esta hora queremos compartir con ustedes. Segundo de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante.
y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está hablando a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a uno del linaje de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, lo cual no cuadra con ninguno de los otros reyes de Israel, porque ninguno pudo edificar una casa permanente para Jehová. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Por eso que uno de los títulos de Cristo es Jesús, hijo de David. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quitaré delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Que el Señor nos bendiga. Entonces estamos hablando de un personaje, esta es solamente una de las profecías, pero hay muchas profecías en torno a que se levantará un vástago, una raíz desde el tronco de Isaí, que será de bendición a las naciones. Será del linaje de David, edificará un reino eterno, se afirmará la casa de David y, como decíamos, su reino será para siempre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Básicamente, yendo rápidamente al tema para que el video no se nos alargue tanto, es que al venir el Mesías, Jesucristo, que nosotros entendemos los cristianos que Cristo es el Mesías, la iglesia sí creyó que Jesús es el Mesías, sí cree que Jesús es el Cristo. En cambio, los israelitas no creyeron que Jesús era el Cristo. De hecho, la misma palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento que los israelitas no conocieron el tiempo de su visitación. Dice la palabra del Señor, refiriéndose a Jesús, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, vino a salvar, vino al pueblo, vino a Israel, y los suyos, los israelitas, no le recibieron. Y aquí se empieza a dar una tremenda tragedia con los israelitas. Imagínese usted que ellos son el pueblo especial, el pueblo escogido, y están esperando al Mesías, y cuando el Mesías viene, no le reconocen, sino que le dan muerte. Que el Señor nos bendiga. Y en todo este periodo, después de la destrucción de Israel, los Mesías siguen hasta la actualidad. Los israelitas siguen esperando al Mesías. Entonces, lo que nos distingue también a nosotros los cristianos con los israelitas es que los cristianos estamos esperando la segunda venida del Señor, y en cambio los israelitas están esperando la primera venida aún del Mesías. Bueno, respecto a esto, ya empezamos a relacionarlo con la tribulación. Ya hemos visto que Israel es el pueblo escogido por Dios, que este pueblo está esperando al Mesías, pero cuando el Mesías vino, ellos no le reconocieron. Ahora, viene un tiempo de tribulación. Y la pregunta es, ¿está anunciada esta tribulación para los israelitas? Bíblicamente, sí. Veamos lo que dice Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Da la impresión de que Miguel es el protector de los israelitas. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Da la impresión que acá está profetizando, está anunciando esta tremenda tribulación para los israelitas. En segundo lugar, hay una cita en Jeremías 37 que dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ya habíamos dicho que Jacob es también el nombre de Israel. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jehová? ¿Cuál es el propósito de Jehová con la gran tribulación? Vamos nuevamente a leer ahora en el profeta Isaías, en el capítulo 13. Isaías en el capítulo 13, desde el verso 6 en adelante, voy a leer, dice, aullad
porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. O sea, está hablando que el día de Jehová viene para raer el pecado, para eliminar la maldad, para sacar a los soberbios, para quitar la altivez de los fuertes, de los soberbios. Incluso el verso 12 dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Es decir, es un tiempo de purificación de parte del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que este tiempo de purificación es para Israel también? Mateo 24, en el verso 14, verso 15, después de dar las señales de el principio de dolores, habla y les dice que vendrá la abominación desoladora. Y ahí nuevamente tenemos que remitirnos a Daniel en el capítulo 7, cuando habla de la profecía de las 70 semanas. Y esa profecía nosotros la debemos manejar cuando estamos viendo tiempos proféticos y no podemos dejarla fuera de alguna interpretación bíblica de los acontecimientos de los últimos años. Y esta profecía ya la hemos explicado en otros videos, pero dice relación básicamente con 70 periodos de 7, es decir, 490. Y esos 70 periodos de 7 anuncian 490 años, los cuales van en primer lugar desde la salida del edicto para reedificar y para restaurar Jerusalén hasta la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual cuadra con 483 años que van desde la restauración o el decreto para restaurar Jerusalén hasta la muerte del Señor Jesucristo, y posteriormente hay un periodo de intervalo entre la semana 69 y la semana 70, que se inicia la última semana de la historia, los 7 años finales de la historia, cuando el anticristo confirma un pacto con Israel. Dice, confirmará un pacto con muchos, quizás no con todos los israelitas, pero sí con muchos, y hará un pacto con Israel, y seguramente este anticristo, del cual también tenemos un video, se hará pasar por Cristo, se hará pasar por el Mesías, y los israelitas tendrán ahí un desengaño, porque ellos van a creer que el anticristo es el Mesías, y después el anticristo va a quebrar el pacto y empezará un periodo de persecución en contra de los israelitas, que es lo que nosotros denominamos, ¿cierto?, esta pasada de los israelitas por la gran tribulación, lo cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 6, y dice, y la mujer, aquí está hablando de Israel, si usted lee todo el capítulo, está hablando de la mujer que apareció en el cielo y que estaba vestida de sol, la luna, las 2 estrellas. La Iglesia Católica dice que la Virgen María, pero nosotros vamos ahí a lo que dice Génesis 37, verso 9, y estamos viendo claramente que se refiere a los sueños de José y a Israel. Entonces, está hablando de el dragón escarlata, que es Satanás el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Este es el diablo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, frente a Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de el Cristo, Jesús, la salvación,
viene de los judíos. Jesús es israelita y procede de la mujer. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Es decir, 3 años y medio, 42 meses, la mitad de la tribulación. Cuando el anticristo rompa el pacto con Israel, va a empezar un periodo de persecución en contra de los judíos. Y dice, y después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y, y dice la escritura que el dragón ataca a la mujer, pero se le dan las alas del águila para ser llevada al desierto, de ahí ser protegida. Es decir, Israel se caracterizará durante este periodo de la gran tribulación por una gran persecución por parte del dragón, es decir, por parte de Satanás, por parte del anticristo también. Pero en esa persecución, los que no adoren a la bestia, los que no sean marcados, los que no se dejen marcar, tendrán una protección sobrenatural de parte del Señor. Serán llevados al desierto, dice la escritura, y ahí aún la naturaleza quizás dice que se tragará el río, el ataque, ¿cierto? Les ayudará en este ataque que viene de parte del anticristo. También hay un pasaje respecto de los judíos que está en Apocalipsis capítulo 7, pero antes de entrar en la explicación de lo que es este pasaje de los 144.000 sellados, uno debe también leer un poco el contexto, y este empieza desde el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando está hablando de que viene el gran día de Jehová y se hundirán las peñas. Habrá un día como nunca antes lo hubo, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces, esa es una pregunta, y la respuesta viene en el capítulo 7 y habla de los 144.000 sellados. Es decir, nosotros pensamos que estos 144.000 sellados son de aquellos que se pueden sostener en pie. Ahora, ¿quiénes son? Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, este es un grupo de siervos de Dios que tienen una protección especial de parte de Dios, que si bien no quiere decir que no vayan a haber muerte, pero sí les protege de cierta actividad demoníaca y de ciertos castigos que vienen sobre la tierra de parte del Señor. Y dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ya? Hay aquí algunos que dicen que son simbólicos. La escritura es clara y es categórica. Dice Juan: y oí el número, son 144.000, y estos 144.000 son 12.000 de prácticamente todas las tribus de Israel. De Judá, 12.000, de Rubén, 12.000, de Gad, 12.000, de Aser, 12.000, de Neftalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Zabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000, de la tribu de Benjamín, 12.000. Incluye aquí a José y no nombra a la tribu de Dan. Quizás ahí hay un misterio, si es que el anticristo es judío. eh, quizá el anticristo venga de la tribu de Dan. Pero este grupo también tiene otras características junto con estar sellado, las cuales se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, y dice:
Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Ahí está el sello. Tenían escrito el nombre del Cordero y el nombre del Padre, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Son judíos. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No, no es como dicen los testigos de Jehová, que ellos mismos son los 144.000 sellados, sino que son israelitas que han sido protegidos por el Señor y que tienen un carácter especial. Han sido totalmente separados para el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de los 144.000 sellados? Nosotros hemos visto en el capítulo 7 cómo presenta, dice, ¿quién se mantendrá en pie ante la ira de Jehová? Habla de los 144.000 sellados, y después lo conectamos con el verso 9, que aparece una gran multitud vestida de robas blancas. Muchos dicen que esta multitud es la iglesia, pero ya hemos visto que la iglesia es arrebatada previa a la tribulación, porque la ira del Señor no está para la iglesia, sino que está para el mundo de los impíos. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos, y que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos entonces un periodo de una intensa predicación, y quizás está asociada a estos 144.000 mensajeros, 144.000 sellados, que van a todas las partes del mundo y empiezan a predicar el Evangelio, y estas son las personas que se convierten durante la tribulación, en las cuales también hay ahí, no deben dejarse marcar, no deben recibir el sello de la bestia ni en su frente ni en sus manos, y prácticamente mueren luchando en contra de no ser marcados, una temática que quizás también podríamos abordar. Entonces, creemos que la misión de los 144.000 sellados de Israel es también ser mensajeros para predicar el Evangelio durante los últimos tiempos, y tiene que ver con esta gran multitud que sale de la gran tribulación o pasa por la gran tribulación, que son los que se convierten durante este periodo de 7 años. Son millones que se pueden convertir y que tenían algún tipo de conocimiento bíblico, y pueden también reconocer que Jesús es el Mesías. Pero, ¿qué es lo que pasa con los israelitas? ¿Hay predicación para ellos? Sí, esto tiene que ver con los dos testigos, y aquí tenemos que estudiar un poco lo que es el capítulo 11 de la palabra del Señor, que dice, el capítulo 11, los dos testigos, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Estamos hablando en los últimos tiempos, y aquí nos da a entender que el templo está reconstruido. Antes de que venga el anticristo, el templo de Jerusalén debe estar construido, porque de hecho el anticristo se va a sentar en el templo y ahí va a pedir ser adorado, y se va a levantar contra todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Pero dice que el patio no le permite medir el patio, porque dice, pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. 3 años y medio, o sea, la disolución del pacto, la segunda parte de la gran tribulación. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio, es decir, por 3 años y medio, 42 meses, la mitad de la tribulación. Estos dos testigos van a profetizar, van a predicar, van a proclamar el nombre de Dios en este tiempo, pero esto va a ser no al mundo entero, sino que va a ser en Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos dos testigos?
Algunos dicen que son Moisés y Elías. Ahí también podríamos ahondar, esto con un solo video solamente para los dos testigos. Hay posturas que dicen también que son Enoc y Elías, por cuanto ninguno de los dos ha visto muerte. Enoc aún, como fue arrebatado, aún no ve muerte, tampoco Elías. Y estarían en la presencia del Señor o en un lugar especial sin estar muertos. ¿Ya? Entonces aquí también hay un misterio que nos plantea la palabra del Señor. Bueno, y estos dos testigos, ¿qué señales hacen? Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, algo parecido a Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces aquí también está lo que se parece a Moisés. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres entrarán en la plaza de la gran ciudad, aquí está refiriéndose a Jerusalén, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, quizás serán expuestos a través de la televisión, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, predicando el juicio de Dios, predicando que esto es cumplimiento de la palabra del Señor, predicando de que el mundo no se había arrepentido, de que lo dicho por la Escritura es verdadero. Entonces los moradores de la tierra iban a estar muy contentos. Pero aquí pasa algo, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, resucitan. Y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay he aquí y el tercer ay viene pronto. Que el Señor nos bendiga. Entonces, como vamos viendo, Israel es un pueblo especial, apartado por Dios. Es especial porque de él vendría el Mesías. El Mesías vino, los israelitas no le conocieron, no conocieron el tiempo de su visitación, sino que también fueron partícipes en su muerte. El conocimiento, los ojos de ellos fueron velados para no entender lo que el Señor les estaba entregando por intermedio de el Mesías. Y quisiera leerles también lo que dice 1 Corintios 3, versos 15 y 16. Dice, y aún, está refiriéndose aquí el apóstol Pablo a los judíos, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, o sea, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo puesto sobre los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, los israelitas en este momento no están en libertad por cuanto ellos tienen un conocimiento que es velado. Este es el gran drama de Israel, pero ellos deben pasar por la tribulación, por toda la tribulación, por los 7 años de la tribulación, y serán librados. El Señor tiene misericordia de ellos finalmente. Quisiera leerles lo que está también escrito en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 13, verso 6, y que muestra la misericordia del Señor cuando Él viene en su segunda venida con sus santos, y los israelitas por fin se dan cuenta de la protección del Señor y se convierten de corazón y se dan cuenta de que al que ellos crucificaron finalmente es el Mesías. Y le preguntarán, dice Zacarías 13, 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Que el Señor
nos bendiga porque muestra la misericordia del Señor para con su pueblo, para con su pueblo. Los israelitas no conocieron su tiempo, no conocieron el tiempo de su visitación y por lo tanto tienen que pasar por la gran tribulación y van a tener mucho sufrimiento. El dragón, el anticristo, el diablo va a atacar a Israel, va a luchar en contra de Israel, va a intentar destruir a Israel por cuanto ellos están en ese periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, si tú quieres librar tu alma, ver días mejores, recibir la salvación del Señor, es importante que le aceptes como tu Señor, como tu Salvador, y a través de la fe pases a formar parte de la iglesia, de la novia que estará no en la gran tribulación, sino que en las bodas del Cordero. Si este contenido te ha gustado y consideras que es de provecho espiritual para tu vida, considera suscribirte y de esa manera no te perderás ninguno de nuestros videos. Para el Señor, honra, gloria desde ahora y para siempre.